Buenas tardes a los que gentilmente se han conectado en esta tarde para escuchar esta breve presentación. Mi nombre es Cristian León, yo soy nefrólogo y actualmente desempeño el cargo de jefe del servicio de nefrología del Hospital Nacional Cayetano Heredia y somos parte también de la plana docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia como profesor auxiliar. Antes de empezar, esta es mi declaración de conflicto de intereses y voy a hablar de un tema que es tremendamente relevante en la salud pública en nuestro país. Vamos a hablar del trasplante de riñón, pero desde la perspectiva del donante. Mucho se ha hablado, se ha estudiado, se ha analizado sobre el impacto del trasplante de riñón en el receptor de este órgano, teniendo en cuenta que cuando uno compara todas las alternativas de tratamiento para la enfermedad renal crónica en estadio 5, definitivamente es el trasplante renal el procedimiento más costo efectivo por varias razones. Desde el punto de vista clínico, es el que mejores resultados tiene en sobrevida, en morbilidad y en calidad de vida. Y desde el punto de vista económico, cuando uno lo mira desde la perspectiva de la gestión, es el procedimiento sustitutivo renal más costo efectivo comparado con la hemodiálisis y la peritoneodiálisis. Sin embargo, a pesar de las ventajas, los beneficios que tiene este procedimiento, tanto para el receptor del trasplante de riñón como para el sistema de salud pública, mm, no se le da la suficiente atención, no desde el punto de vista de la administración pública, sino, pienso yo, desde la perspectiva educativa en la población general, porque sin donantes de riñón no hay riñones para trasplantar y vamos a tener cada día una lista de espera mucho más larga, mucho más grande, que necesita de este órgano para mejorar su calidad de vida y mejorar sus expectativas de sobrevida. Como luego comentaremos, el Perú es uno de los países que tiene la tasa de donación de órganos más baja de Latinoamérica y eso se debe en parte al desconocimiento del impacto que tiene este procedimiento tanto para el donante como para el receptor. Y en el caso de la donación de cadáver, creo que es parte de nuestra poca cultura de empatía y solidaridad entre peruanos. La donación de órganos es el acto de desprendimiento, el acto de amor, el acto de solidaridad más noble puede, que una persona puede hacer para con su prójimo, para con su familia, para con su hermano, para con su hijo. Pero además, para aquellas personas a quienes uno no conoce y que podrían beneficiarse de este trasplante, de este procedimiento, a pesar de todos los mitos que hay alrededor del trasplante de riñón. El trasplante no es una historia reciente, el trasplante incluso está registrado en los anales de la historia de medicina, tanto desde el punto de vista histórico como religioso. Por ejemplo, en la cultura india existe una leyenda que data del siglo XII antes de Cristo, donde Shiva, un dios hindú, trasplantó la cabeza de un elefante en su propio hijo, creando a Ganesha, por ejemplo, el dios de la sabiduría. Entonces, el concepto de trasladar un órgano o una parte del cuerpo hacia otro cuerpo viviente ya estaba dentro de la mitología religiosa en muchas de las culturas de la antigüedad. Y lo vemos también en algunos grabados y algunas imágenes que pueden ser visualizadas. Por ejemplo, esta imagen que está en el Museo de Londres, data de 1607, y habla de un ser que se conoce como mantícora, que es una mezcla de un híbrido de seres humanos y animales, y que claramente muestra ese pensamiento en ese momento mágico religioso de la posibilidad de trasplantar órganos o partes del cuerpo de un organismo vivo a otro. Y decía que desde la perspectiva religiosa también tenemos ejemplos del trasplante de riñón que datan incluso de elementos relatados en la Biblia. Esta imagen para los católicos es bastante conocida, que durante el apresamiento de Jesús, en el momento en que empezaba el Calvario de Jesús,
uno de los apóstoles le mutiló la oreja a uno de los sirvientes del sumo sacerdote y Jesús, en un acto milagroso, pero que si uno lo mira desde del punto de vista holístico, fue realmente un trasplante de de un oído, de una oreja, luego de que este personaje perdiera esa parte importante del cuerpo a manos de uno de los apóstoles de Jesús. Existen crónicas, por ejemplo, donde en China, Pie Chao relata el intercambio de corazones de dos pacientes afectados por un desequilibrio de energías. No se sabe bien detalles de esta historia, de este procedimiento, ni tampoco el resultado. Sin embargo, se sabe que este sujeto, el Pie Chao, esta persona, este sacerdote chino, administró a los receptores una poderosa infusión de hierbas para promover la aceptación en los injertos. Entonces, ya desde ese momento estamos hablando de el conocimiento, obviamente muy primitivo, de los principios de la inmunosupresión en el trasplante de riñón o en el trasplante de un órgano para evitar el rechazo. Y tenemos esta otra imagen de los santos Cosme y Damián, que consigna una historia bastante interesante donde Cosme y Damián logran trasplantar teóricamente con éxito la pierna gangrenada de un miembro del clero, un miembro de la iglesia, a partir de un guerrero. Entonces, estamos hablando evidentemente de historia pasada, mitos que son imposibles de verificar, pero ya para el siglo XX, en 1947, por ejemplo, un cirujano escocés, el doctor Hume, realizó un trasplante ex vivo en una paciente con insuficiencia renal postparto, anastomosando los vasos de un riñón cadavérico a los vasos braquiales del receptor. Este es uno de los primeros ejemplos del intento de realizar esta técnica primitivamente desde el punto de vista quirúrgico, pero que ya tenía un concepto claro de lo que debería hacerse en términos quirúrgicos vasculares para poder lograr la funcionalidad del injerto. En 1953, Marie Renard fue la primera paciente que recibió, fue el primer paciente, Marius Renard, estamos hablando de este niño, o en este caso este es un adolescente ya casi joven, fue el primer paciente que recibió un riñón de un donante vivo relacionado. En este caso, el riñón lo recibió de su madre. El injerto duró poco tiempo, repito, en ese momento todavía no se tenía las herramientas ni el armamento farmacológico para evitar el rechazo, como se logró más adelante, pero ya tenemos en este registro histórico el primer indicio de que se podía hacer trasplante de un donante vivo relacionado a un paciente y que evidentemente con el tiempo podría desarrollarse técnicas para evitar el rechazo y que podría mejorar la sobrevivencia del injerto. Ahora, esta foto es muy especial, diría yo, porque cuando analizamos la casuística de los pacientes trasplantados en el Hospital Cayetano Heredia, de los más de 140 pacientes trasplantados desde que se instauró el programa en el año 2007, la gran mayoría de los donantes eran mujeres y finalmente la gran mayoría de las donantes mujeres tenían como vínculo familiar con el receptor el vínculo madre-hija o abuela-nieta. Entonces, claramente, esta es una muestra de que probablemente en términos de desprendimiento, de amor filial, el amor de la madre probablemente sobrepasa cualquier temor a los riesgos innatos, a los riesgos inherentes que tiene un procedimiento de alta complejidad como el trasplante. Fue hacia el año 1954 de los pioneros del trasplante renal exitoso, que fueron el doctor Murray, Merrill y Harrison en el hospital de Boston, afiliado a la Universidad de Harvard, que se dio el primer trasplante exitoso a largo plazo. En este caso, las personas que fueron, que fueron el receptor y el donante del riñón respectivamente fueron dos hermanos gemelos univitelinos, o sea, son gemelos con un alto nivel de compatibilidad de parentesco. Y el hecho de que sean hermanos gemelos univitelinos, pues
ayudó a que el riñón del hermano enfermo pueda ser un riñón funcional durante muchos años. Y de hecho, este es el primer caso registrado de un riñón funcional trasplantado durante los siguientes 5 años después del trasplante. Recién a partir de este momento, cuando se pudo conocer que podía hacerse trasplante de forma exitosa y que podíamos obtener riñones de donantes vivos relacionados, ya con el antecedente anterior de Marius Renard y de estos dos pacientes donante receptor hermanos gemelos homocigotos univitelinos, es que realmente el trasplante empieza a despegar como un procedimiento de alta complejidad y accesible. Este cuadro está en la entrada de la biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston. Fue pintado por Joel Babb y representa aquí el primer trasplante de riñón con éxito. Esto ocurrió en el año de 1954, como mencioné. Quiero que le presten atención a la pintura porque detrás de esta pintura hay una cantidad enorme de mensajes. Por ejemplo, aquí aparecen los cirujanos, en este caso, el doctor Joseph Murray y el doctor Francis Moore. Francis Moore trayendo en esta, disculpen, voy a buscar el puntero, acá está. Francis Moore trayendo el riñón extraído del donante en la sala del fondo, que es una sala iluminada. Joseph Murray haciendo la cirugía para poder implantar el injerto exitosamente dentro de la cavidad abdominal del receptor. Leroy Van Damme, que fue el primer cirujano vascular que hizo la cirugía de banco, y Miss Rhodes, que fue la primera licenciada instrumentista en participar de este procedimiento. Y aquí tenemos a Hartwell Harrison, que no era cirujano, sino era un internista. Bien. ¿Y por qué lo ponemos dentro del grupo de pioneros del trasplante de riñón? Porque el trasplante de riñón es uno de los procedimientos que involucra un trabajo multidisciplinario y coordinado muy intenso. En un procedimiento de trasplante participan muchas especialidades, muchos especialistas y todos siempre con la misma idea, ¿no? La idea de que todo el proceso se lleve de la mejor manera en todos los aspectos, en el aspecto quirúrgico, en el aspecto anestesiológico y evidentemente también en el aspecto clínico. Hacia 1954 no existía la especialidad de nefrología, pero Hardwell Harrison era un internista que se abocaba al tratamiento de las enfermedades renales y detrás de él están varios otros médicos, incluyendo el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard en ese momento, el jefe del Departamento de Medicina, todos ellos discutiendo clínicamente el caso del paciente que en este momento iba a ser trasplantado. Hacia el fondo del quirófano ustedes pueden ver un cuarto brillante que tiene también un significado y el significado que se le da a ese cuarto brillante detrás de todo este equipo humano, este equipo quirúrgico que buscó mejorar la sobrevida y la calidad de vida de este paciente, está representando, como aparece en la diapositiva, el futuro iluminado de los más de 600,000 pacientes con enfermedades renales terminales que desde entonces se han beneficiado de trasplante de riñón. Este fue el primero de más de 600,000 trasplantes realizados a la fecha para lograr la mejora en la sobrevida y calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal crónica. Y claro, está que no podemos hablar de trasplantes si no hablamos de enfermedad renal crónica. Esta gráfica menciona algo que nuestros maestros de antaño, el doctor Ciesa, el doctor Torres, el doctor Situ y los grandes maestros de la medicina interna antigua, como por ejemplo el doctor Silicani, nos decían que una enfermedad no es una enfermedad a menos que afecte a los riñones. Claro, eso es una exageración, evidentemente, pero lo que quiere decir es que no hay probablemente una sola enfermedad que en algún momento de su historia natural, tanto desde el punto de vista fisiopatológico como del tratamiento, es potencialmente un factor o una enfermedad que puede afectar a los riñones. Por eso es que la enfermedad renal crónica es una epidemia global. Sabemos, por datos epidemiológicos recientes, que en el mundo hay más de 850 millones de personas con enfermedad renal crónica.
Y cuando uno mira la carga de mortalidad, ¿sí? La carga de enfermedad que la enfermedad renal crónica, valga la redundancia, representa, eso significa que al año en el mundo 2.4 millones de personas mueren a causa de la enfermedad renal crónica. Ahora es la sexta causa de muerte en el mundo, pero de aquí al 2025 probablemente ya no sea la sexta, sino la cuarta causa, y hacia el 2050 está proyectada que sea la tercera causa de muerte en el mundo. Por eso que la prevalencia es tan grande en enfermedad renal crónica. Datos más, datos menos, números más, números menos, se conoce que la prevalencia de enfermedad renal crónica es de alrededor del 10% en el mundo. Y ojo que el Perú no es un país que esté exento de esta realidad. También por reportes publicados por el doctor Loza en el año 2016, se estima que efectivamente en el Perú hay alrededor de 3 millones de personas con enfermedad renal crónica, y lo peor de esa información, de ese dato, es que la gran mayoría de estos pacientes no sabe que tiene enfermedad renal crónica, porque es una enfermedad silente, silenciosa, de lenta evolución, pero que cuando se instala la insuficiencia renal crónica propiamente es de rápida evolución hacia la diálisis con necesidad de trasplante en algún momento. Este es un gráfico del grupo de crónicas de la Universidad Cayetano Heredia, publicada en la editorial de Oxford, donde se estima la prevalencia de enfermedad renal crónica por regiones. Y vemos, por ejemplo, que en las zonas teñidas de gris, Lima, Ica, Ucayali, Lambayeque, la prevalencia de enfermedad renal crónica está alrededor de 126 a 250 pacientes por millón de habitantes. Y eso además nos da otro dato importante. Fíjense en Tumbes. Tumbes es un área subtropical, es un área muy calurosa durante gran parte del año, donde gran parte de los pacientes se dedican a la agricultura. Y allí la prevalencia es la más alta a nivel de regiones. Fíjense, es de 500 a 624 millones perdón, de 500 a 624 pacientes por 100.000 habitantes, ni siquiera 1 millón de habitantes, disculpen la lectura de la gráfica. Entonces, es una enfermedad altamente prevalente, y la mortalidad por enfermedad renal crónica también está vinculada a los mismos territorios. Y fíjense, a pesar de que Lima, Ica y Ucayali son zonas de alta prevalencia, la mortalidad en Lima no es tan alta como sí lo es, por ejemplo, en la zona norte del país o en la zona nororiental o centro-oriental del Perú. ¿Y eso qué nos está diciendo? Esta información, ¿qué refleja? Refleja pues la accesibilidad a, a todas las formas de tratamiento de la enfermedad renal. Y ni qué decir de la identificación temprana de enfermedad renal crónica. Porque si identificamos tempranamente a un paciente con enfermedad renal crónica, probablemente podamos intervenir farmacológica y no farmacológicamente y lograr que la enfermedad renal crónica enlentezca su evolución, enlentezca su progresión. Pero estamos hablando de un país que todavía tiene un alto grado de centralismo sobre la capital, y gran parte de los centros de tratamiento de enfermedad renal crónica, así como los hospitales de alta complejidad que diagnostican enfermedad renal crónica, están en Lima. Mientras que otros lugares donde hay probablemente una gran cantidad de pacientes en espera de atención están evidentemente desatendidos, sobre todo las zonas altoandinas y las zonas fronterizas hacia la costa norte del Perú. Lima es una región poco vulnerable porque, repito, la gran mayoría de centros de tratamiento de la insuficiencia renal y hospitales especializados, así como nefrólogos, estamos centralizados en Lima. Y dejamos otras zonas del país a niveles muy vulnerables por la carencia de centros especializados y sobre todo de especialistas preparados para atacar este problema. Al final, el mensaje que tienen que llevarse de esto es que hay 1 de cada 10 personas en el mundo que desarrollará enfermedad renal crónica en el lapso de su vida, y de estos algunos van a llegar a necesitar soporte de tratamiento renal, terapia de reemplazo renal, hemodiálisis, peritoneodiálisis. Lo ideal es que vayan todos a trasplante. Sin embargo, no todos los pacientes que desarrollan enfermedad renal crónica son tributarios de trasplante.
o en todo caso o pueden ser accesibles al trasplante, y no por causas ni económicas ni administrativas, sino por razones médicas. Fíjense que del total de pacientes con enfermedad renal crónica hay un muy buen grupo de pacientes con enfermedad renal diabética y algún otro grupo con enfermedades glomerulares primarias, lo que significa que estos pacientes ya vienen con una carga de enfermedad vascular, metabólica tan alta que cuando llegan a diálisis probablemente llegan en un estado biológico alterado que hace que hacer un trasplante de riñón sea algo difícil de lograr. Se sabe, por ejemplo, en esta data de, repito, el doctor Loza, el año 2016, que para ese momento habían alrededor de 20.000 pacientes que teóricamente deberían recibir diálisis, pero solamente habían 18.568 pacientes registrados en diálisis, habiendo una brecha de pacientes en el CIS de 4.434 y un exceso de pacientes en el Seguro Social de 5.622. Si hay 20.000 pacientes en diálisis entre el Seguro Social y el Ministerio de Salud, significa que al menos el 20% de ellos podrían acceder a un trasplante. Estamos hablando de alrededor de 4.000 pacientes. Es decir, 4.000 pacientes al año deberían recibir un trasplante de riñón, pero los datos son evidentemente mucho menos alentadores que eso, porque si entre el Seguro Social y el MINSA, entre los hospitales Cayetano Heredia, Loaiza y muy recientemente el Hospital 2 de Mayo, y los hospitales de provincias y los hospitales, repito, de las redes integradas del Seguro Social, si llegamos a 200 trasplantes al año es bastante. Y evidentemente entre 200 trasplantes y 4.000 trasplantes hay una gran diferencia. Y lo que estamos haciendo es condenando a los pacientes que podrían beneficiarse de un trasplante y mejorar su expectativa de vida, los estamos condenando a probablemente una muerte prematura. Este gráfico muestra claramente las diferencias en sobrevida entre los pacientes que están en lista de espera para un trasplante de riñón y aquellos que ya recibieron un trasplante de riñón o incluso un retrasplante de riñón. Entonces, esta brecha es claramente la razón por la que debemos apuntar en algún momento a poder tener un programa de trasplante que pueda darle a los pacientes que requieren un trasplante la accesibilidad necesaria. Esta brecha significa muerte, ¿no? La muerte prematura del paciente en lista de espera en relación a los pacientes que ya recibieron un trasplante. Entonces, repito, incluso los pacientes retransplantados tienen mejor sobrevida que un paciente en lista de espera. Incluso algunos pacientes que reciben riñones marginales, ¿ok? Tienen una mejor expectativa de vida y sobrevida que aquellos pacientes que siguen en lista de espera. Entonces, la falta de órganos ha hecho que los criterios de elegibilidad de un donante para poder ser un donante efectivo se vayan liberando, se vayan flexibilizando. Antes, trasplantar un riñón marginal, es decir, un riñón de un adulto mayor, o de un riñón de un paciente hipertenso, o de un riñón de un paciente diabético, era una cuestión inimaginable, pero ahora estamos tratando de aligerar ese proceso de selección, porque, repito, necesitamos riñones y necesitamos riñones que puedan no necesariamente ser los riñones ideales, pero que le permitan a ese paciente permanecer un tiempo prolongado fuera de diálisis, de tal manera que ese paciente mejore, repito, su calidad de vida y su expectativa de vida. Cuando uno le pregunta a un paciente en diálisis si preferiría mantenerse 10 años en diálisis, o mejor dicho, vivir 10 años en diálisis, contra vivir 5 años en trasplante, sin diálisis evidentemente, el paciente en diálisis prefiere vivir solamente 5 años, pero sin necesitar diálisis, a vivir 10 años en diálisis. Fíjense, eso se llama años de vida ajustados a calidad y definitivamente el trasplante de riñón le ofrece eso al paciente. Y lo decía en esos términos porque los donantes marginales, vivos y cadavéricos,
pueden darle ese tiempo de calidad de vida, ese tiempo de calidad a estos pacientes, independientemente de que el riñón dure mucho o poco tiempo. ¿De qué se mueren ahora los pacientes post-trasplante renal? Bueno, la gran mayoría de muertes por pacientes trasplantados es de causas cardiovasculares. Sin embargo, a pesar de eso, eso sigue siendo un número significativamente menor de lo que pasa con el paciente en diálisis, ya sea en peritoneo, diálisis o trasplante. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 78 personas que reciben un trasplante de órganos cada día. Imagínense, 78 personas al día. En Perú eh, no es tan frecuente la posibilidad de que se hagan trasplantes a esa velocidad, pero en Estados Unidos, a pesar, miren, de la cantidad de pacientes que se trasplantan día a día, 18 personas que están en la lista de espera van muriendo a causa de la falta de un trasplante. El trasplante de riñón salva vidas y eso es algo que debemos tener todos los médicos presentes. Y lo ideal es hacerlo cuando el paciente lo necesita, incluso algo que se llama trasplante anticipado, es decir, lograr que el paciente se trasplante antes de necesitar diálisis es una utopía en algunos casos, que se ha podido hacer en un par de pacientes en nuestro programa, pero eso sería lo ideal. Ahora, la idea de hacer un trasplante anticipado también parte de la posibilidad de tener donantes. Y aquí viene ya el eje central de esta presentación, los donantes. ¿Quiénes pueden ser donantes? Todos podemos ser donantes. ¿Hay alguna restricción para ser un donante efectivo de riñón? Y si lo fuera, gran parte de la preocupación que tienen los pacientes que logran donar un riñón es saber qué les va a pasar en el futuro, en el corto y mediano plazo. Porque la primera regla en el trasplante de riñón es no hacer daño al paciente, o sea, al paciente receptor del trasplante de riñón, es decir, que el procedimiento no se convierta en un número más, sino que realmente favorezca a la mejora en las expectativas de vida y sobrevida del paciente. La segunda regla, igual, es no hacer daño a la lista de espera, porque hay que ser equitativos y justos al momento de elegir a los pacientes que van a recibir un órgano. Y la tercera es no hacer daño al donante. Es decir, tratar de hacer este procedimiento con el máximo beneficio para el receptor y con el mínimo riesgo para el donante. Entonces, Cayetano en el 2007 implementó el programa piloto de trasplante renal, que luego se convirtió en el Programa Nacional de Trasplante Renal. Es uno de los 3 hospitales acreditados como centros donadores y trasplantadores del Ministerio de Salud. Vemos pacientes de Lima, vemos pacientes de provincias, vemos pacientes en hemodiálisis, vemos pacientes en peritoneodiálisis, y esta foto la pongo porque el proceso de trasplante empieza aquí en diálisis, cuando durante el procedimiento se explora la posibilidad de que alguno de estos pacientes pueda acceder a un trasplante de riñón. El trasplante de riñón definitivamente ayuda a que estos pacientes en diálisis mejoren rápidamente su calidad de vida, su expectativa de vida. Es un programa que ya tiene muchos años y que gracias a los esfuerzos del doctor Segarra y ahora del doctor Melgarejo y de todo el equipo multidisciplinario de trasplante de riñón ha logrado, a pesar de las carencias y dificultades que tenemos, salir adelante y darle una oportunidad a estos pacientes de que puedan lograr el tan ansiado trasplante. No solamente hemos trasplantado niños, perdón, no solamente hemos trasplantado adultos, hay un trasplante, un programa de trasplante pediátrico también bastante bueno, liderado en este caso por el doctor Reiner Loza, y siempre ha habido hasta ahora un apoyo rotundo de las autoridades para lograr que este programa pueda salir adelante a pesar de. ¿Y qué ha pasado con nuestros donantes finalmente? Bueno, fíjense que durante el tiempo que ha durado este programa, 61% de nuestros donantes han sido cadáveres y solamente 39 han sido donantes vivos. Evidentemente vamos a hablar de los donantes vivos y aquí estaba lo que les mencionaba. ¿Quiénes fueron los donantes? Casi la gran mayoría de los donantes fueron madres de los pacientes. Un porcentaje menor, 18%, padres,
9% hermanos, 3% abuelos y 2% otros. Ojo, que este otro no significa que es el amigo, el mejor amigo, sino donantes vivos no relacionados consanguíneamente, pero relacionados afectivamente, es decir, esposa, esposo, conviviente, claramente y documentado, ¿no? En el Perú, la norma es que el trasplante de riñón se haga a partir de un donante, o sea, el trasplante donante vivo sea de un donante vivo relacionado en primera o segunda generación. Por lo tanto, el trasplante altruista, como se hace en algunos otros lugares del mundo, por ahora en nuestro país no está permitido. Con todas las nuevas técnicas y sobre todo con la expansión de los criterios de elegibilidad para los donantes, ha hecho que las posibilidades de que los riñones de donantes vivos aumente alcance cifras de hasta 32.000 por año en el mundo. Y cuando uno mira las proyecciones globales respecto del trasplante donante vivo, fíjense que no ha cambiado mucho desde 2006 hasta el 2018, salvo Europa, donde el programa de trasplante donante ha empezado a aumentar significativamente. El resto de los lugares, de las áreas del mundo en las que estamos incluidos nosotros, se ha mantenido prácticamente estable. La prevalencia en relación del donante vivo cadavérico es muy similar en el mundo a lo que nosotros tenemos. 3/4 partes de donantes son cadavéricos y 1/4 parte son donantes vivos. ¿Y qué beneficios trae, por ejemplo, la donación de donantes vivos para el receptor? Evidentemente, al ser riñones de donantes que han sido previamente evaluados, previamente seleccionados, la expectativa de vida es significativamente mayor, el nivel de inmunosupresión que se necesita es menor, perdón, y por lo tanto la necesidad, o perdón, el riesgo de complicaciones infecciosas o no infecciosas es mucho menor. Y el donante siempre pregunta, ¿es seguro que yo done mi riñón en vida? Bueno, hay algunos riesgos que vale la pena comentar, por ejemplo, el riesgo asociado a la evaluación. Nos ha pasado en un par de veces que teóricamente la donación de familiares consanguíneamente emparentados resultaron que no eran consanguíneamente emparentados y es lo que se llama fraude de paternidad. Eh, Ocultamiento de información, el ser humano es así por naturaleza, pero estas son cuestiones ya, digamos, de la idiosincrasia de las personas, de los que acompañan al paciente en diálisis durante el proceso de su terapia. Pero hay también complicaciones que son de carácter clínico o quirúrgico, como por ejemplo el sangrado, la tromboembolia, las complicaciones propias de la cirugía, la herida, en fin, que son complicaciones de un acto quirúrgico cualquiera. Es decir, si este paciente no tuviera que operarse de una nefrectomía para donación de órganos y se tuviera que operar de una apendicitis aguda, el riesgo es exactamente el mismo. Bien. Y una pregunta también bastante recurrente que nos hacen los donantes es si hay posibilidades de muerte. Y de hecho la hay. Es muy baja, pero hay. Y es tan baja que es menos del 0,5%, es 0,03%. Es decir, uno de 3.000 donantes puede fallecer ya sea por causas médicas o quirúrgicas. Bien. A largo plazo, la pregunta es si tienen riesgo de insuficiencia renal terminal, si hay riesgo de hipertensión, si hay riesgo de preeclampsia, si hay riesgo de lesión renal aguda. Y sobre esto se ha hecho muchísimos estudios para saber si es que la donación es un procedimiento seguro. Y los estudios al final han determinado lo siguiente. ¿Hay riesgo de insuficiencia renal? Sí, pero evidentemente el riesgo aumenta conforme la función de filtración glomerular del donante sea más baja. Cuando nosotros alineamos a un paciente potencialmente donante de un riñón, una de las primeras cosas que hacemos es valorar su función renal. Y si la función renal del donante es de más de 90%, es un riñón que es completamente óptimo y puede ser trasplantado sin mayor problema. Pero si el paciente tiene menos de 60% de función de filtración glomerular, claramente este riñón es rechazado y el paciente no es tributario de ser donante de riñón. El tema está en aquellos que tienen entre 60 y 90, es un punto intermedio, y aquí pesa mucho la evaluación del riesgo que tiene el donante. Entonces, el primer criterio es el determinar que el paciente tenga una función renal idónea. Si no la tiene, hay que evaluar el riesgo.
Y el riesgo también depende de la edad, porque la edad es un factor que influye directamente en la funcionalidad del riñón, porque sabemos claramente que el riñón va envejeciendo y con el envejecimiento también va decayendo la tasa de filtración glomerular. Entonces, si el donante tiene entre 18 y 30 años, la tasa de filtración mínima aceptable es 90. Si ya empieza a aumentar en edad, la tasa de filtración aceptable puede llegar a ser hasta 75% en donantes de más de 65 años, sin evidencia de daño de órgano blanco extrarrenal, es decir, sin evidencia, por ejemplo, de enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar o enfermedad hepática. ¿Cuáles son las recomendaciones en relación a la tasa de filtración glomerular? Bueno, al final, las guías CADIGO, de las cuales se basa la gran parte de las recomendaciones sobre trasplante y evaluación para el donante, sugiere que el umbral de riesgo debe ser aplicado a todos los candidatos, independientemente de la comorbilidad, y los que tengan un riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales o riesgo de muerte por otras causas, definitivamente no va a ser un sujeto que sea eh, tributario de donar un riñón. Fíjense que hacia el año 2018 la tasa de donantes vivos en el Perú era de 1.3 por cada millón de habitantes. Solamente superamos a Venezuela, estamos igual que Ecuador, pero muy por debajo de lo que es Brasil, por ejemplo, Colombia, Argentina, Bolivia incluso. Entonces, y obviamente Estados Unidos. Entonces, en el Perú, la donación de vivos también está en debe, lo que ha obligado a que ante la escasez de órganos, pues aceptemos pacientes médicamente complejos, pacientes añosos de más de 75 años, hipertensos que estén controlados, diabéticos u obesos que tengan o no tengan, mejor dicho, enfermedad renal o riesgo cardiovascular alto. Entonces, a mayor oferta, a mayor demanda de órganos, tendría que mejorar la oferta, pero ya vimos que la donación de cadáver no va a ayudarnos a mejorar nuestra tasa de donación porque los peruanos, casi la gran mayoría, no está en condiciones legales de poder donar un riñón, a menos de que con la nueva ley que se ha implementado hace poco, donde se da la presunción de donación durante la muerte encefálica o la muerte en asistolia de algunos pacientes, se pueda hacer uso de estos órganos. La pregunta nuevamente, ¿es seguro? Esta es el riesgo de enfermedad renal crónica tras una donación de órganos. Y en individuos menores de 60, vamos a ser un poquito más estricto, de 55 años, el riesgo de que el paciente donante de riñón desarrolle enfermedad renal crónica es prácticamente cero. El problema está en los donantes de más edad, de 55, 60, 65, 70 años, donde sí el riesgo de que los pacientes desarrollen enfermedad renal es mayor que los pacientes de la población no donante. Ahora, aquí va a pesar otros criterios, como dije, la expectativa de vida y también la decisión del propio paciente. Bien, se sabe, por ejemplo, en nuestra cohorte de pacientes, este es un trabajo de la doctora Rivas Nieto y el doctor Miyajira, publicado en el 2020, que nuestros donantes tenían en promedio 40.8 años de edad, ya eran donantes jóvenes, y que efectivamente la función de filtración disminuyó al inicio, pero que luego fue normalizándose con el transcurso de los meses hasta alcanzar niveles previos a la cirugía aproximadamente a los 12 meses. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que en los donantes de Cayetano se les extrajo un riñón, evidentemente la tasa de filtración decayó, pero conforme pasaron los meses, la tasa de filtración glomerular empezó a mejorar de manera significativa. Esta es la variación de la tasa de filtración glomerular, la creatinina sérica, y imagínense que en los donantes cadavéricos pudieran haber estado vivos y que hubieran donado su riñón. Probablemente la tasa de sobrevida del riñón de un donante cadavérico que hubiera hecho el mismo procedimiento en vida es similar a la de cualquier otro paciente, por lo tanto, ¿es segura la donación? La respuesta es sí. La sobrevida es la misma, independientemente de la raza, entre los donantes y no donantes, independientemente del sexo, la sobrevida también es la misma entre donantes y no donantes. Entonces, hay dos preguntas. ¿Es segura la donación de órganos? La respuesta es sí.
Las complicaciones atribuidas a la cirugía son las mismas que cualquier otro procedimiento quirúrgico en abdomen o en retroperitoneo. 3. ¿Hay riesgo de insuficiencia renal en individuos jóvenes de menos de 55 años? No. En individuos mayores, el riesgo es mayor que la población general, sí, por lo tanto hay que valorar el riesgo y las comorbilidades. Y en relación a si la sobrevida es igual independientemente del sexo y la edad, la respuesta es sí, la sobrevida es exactamente la misma. En conclusión, el trasplante es la mejor opción para aquellos pacientes no solamente que tienen problemas de riñón, sino de corazón y de hígado también y de pulmón. El trabajo coordinado en el sector salud es importante y sobre todo es importante que el sistema de salud esté al tanto de lo que pasa con los donantes para que podamos promover la donación de órganos en vida y la donación de órganos cadavéricos y le demos la oportunidad a los pacientes en diálisis y peritoneodiálisis, hemodiálisis, de poder mejorar su sobrevida, reinsertarlos a la sociedad y hacerlos personas que puedan aportar a su familia y a la comunidad. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Estamos a la expectativa de preguntas. Ok, muy amable a todos por su gentil atención. Gracias, Omar, y gracias a Cayetano por la oportunidad de poder compartir este tópico tan importante. Buenas tardes.